Hola, mi nombre es Juan José Robledo, soy profesor del área de periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y periodista con una trayectoria de casi 3 décadas. Fundamentalmente he trabajado para medios hispanoamericanos, soy colombiano, pero llevo más de 25 años viviendo en España. Comencé en el diario El Colombiano cubriendo crónicas urbanas y desde ese momento he intentado compaginar eh, el periodismo y las técnicas literarias para conseguir una buena narración. Aquí hay un ejemplo de algunos de los trabajos que he hecho durante estos casi 30 años. Eh, Mi trayectoria también me ha llevado a países como México, donde he trabajado y vivido. Allí trabajaba para el diario El Universal y en España, donde llevo más de 25 años. mm, Fundamentalmente he trabajado para el diario El País, con el que actualmente todavía sigo escribiendo perfiles de personajes con una trayectoria científica que vale la pena un poco rescatar, ¿no? Desde el punto de vista humano. Aparte de ello, he llevado la corresponsalía de BBC Mundo en Madrid durante casi 6 años. Bueno, todo un poco esto es para tener una idea de mis intereses, de mis experiencias que me llevan a la ponencia que llevo al Congreso de Litera, que un poco me detengo en un tema pues, que siempre nos ha llamado la atención a los periodistas, que es el encuentro, la convergencia del periodismo y la literatura, ¿no? Cómo estas piezas híbridas que utilizan técnicas narrativas literarias, pues consiguen unas mejores narraciones mucho más eh, empáticas y que transmiten mucho más vivencias y matices a los lectores. Me he fijado este es el portal del Premio Gabo, de la Fundación Gabo, creada por García Márquez en 1995, porque me parece un laboratorio muy interesante donde convergen precisamente esas dos vertientes, ¿no? El periodismo y la literatura. Cómo este premio se ha convertido en un referente del periodismo bien escrito y cómo se premia ese encuentro, ¿no? De los textos bien narrados eh, y que tocan temáticas un poco, digamos, recurrentes en el mundo hispanoamericano. El premio justo ahora está en las postulaciones para el premio 2024. Fue creado en 2013. Tiene un antecedente que es el premio CEMEX, pero me detengo fundamentalmente en el premio Gabo, en 10 piezas, las 10 piezas ganadoras de los últimos años, exceptuando una pieza premiada en portugués. Hay que recordar que García Márquez, cuando crea la fundación, él piensa en el espacio iberoamericano, y esto incluye a Brasil y Portugal. En este caso solamente me fijo en las piezas escritas en español. Bueno, un poco estas 10 piezas, hay diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una pieza escrita por un equipo, por la edición El País de América en México. Es un equipo de periodistas, hay algunos españoles, algunos latinoamericanos, que un poco reconstruyen este imaginario que se repite en muchos países de América Latina de las migraciones, ¿no? Las migraciones, en este caso, hacia Estados Unidos, y en este caso concreto es la historia de 16 guatemaltecos bueno, que son asesinados y calcinados por las mafias en la frontera con Estados Unidos. Eh, el tema migratorio es un tema que es recurrente y está en la mirada y en el imaginario hispanoamericano. Otro de los ganadores, unos años antes, bueno, este es 2020, es un medio argentino. Es una historia muy interesante porque reconstruye la trayectoria de unos
polizones africanos que se embarcan en un carguero en Tanzania y cómo esta historia llega a Argentina, que es el último puerto. En el trayecto ocurren muchas cosas, entre ellas la muerte de 4 polizones. eh, y el periodista lo que hace es reconstruir todo esto a partir de la historia de uno de los sobrevivientes. Es muy interesante porque aparentemente no tiene mucha relación con la realidad argentina, pero si recordamos, Argentina es un país con una trayectoria de migraciones, formado por migraciones, y sí que es un tema que está en el ADN de la idiosincrasia argentina y latinoamericana, que aunque no toca directamente, tiene que ver. Bueno, también tenemos el caso de esta gran cobertura eh, que también nos evidencia un fenómeno nuevo, ¿no? Como con la crisis de los medios, los periodistas y los medios han tenido que reinventarse y crear alianzas. Y este mundo virtual de las redes y de Internet ha generado que se conformen equipos y que se elaboren grandes piezas periodísticas. En este caso son 5 países que han elaborado periodistas de 5 países, de 5 medios, la trayectoria de la extracción de oro desde Venezuela y cómo se va blanqueando en el camino hasta que llega a las joyerías de Ámsterdam y de Amberes. Y por otro lado, tenemos este fenómeno de nuevos medios, que son medios casi hechos por vocación. En este caso es una periodista cubana que ha hecho una cobertura de un tema que podría ser extrapolable a todos los países de América Latina e incluido España, de contaminación. En este caso es una contaminación por plomo, una extracción que afecta a una barriada de La Habana y cómo pues, la gente comienza a enfermarse, comienza a morir, y ella cuenta toda esta historia, ¿no? Pero lo interesante además es el medio, ¿no? El medio es un medio enfocado a este tipo de denuncias, un medio independiente que ya genera una particularidad del periodista latinoamericano de hoy en día, ¿no? Y que está en los premiados de Gabo. Hay una voz de autor que se ha ido consolidando con el tiempo. Y una de las características de los periodistas de la región es precisamente su compromiso, a pesar de las dificultades, a pesar de, hay temas de amenazas, de muerte. Recordemos que América Latina es una de las regiones donde es más difícil ejercer la profesión de periodista. Y sin embargo hay un compromiso y una resistencia, ¿no? De alguna manera. Toda esta ponencia que estoy presentando a Litera, se enfoca el premio Gabo y a esas 10 piezas ganadoras, en las cuales comparo temáticas, analizo enfoques, herramientas literarias, nacionalidades, eh, los autores, los medios. Tiene sus raíces en una investigación mucho más larga que estoy desarrollando sobre la mirada y el estilo de periodismo iberoamericano, hispanoamericano, para centrarnos más en el idioma que nos une y la idiosincrasia que nos une. Porque tiene una particularidad, se ha ido conformando y constituyendo como un subgénero dentro del periodismo mundial. Es una mirada, una forma de ver el mundo, de contarlo, y como existe una mirada anglosajona, una mirada francófona, existe también una mirada hispanoamericana de contar y de ver el mundo. Y estas características las ha ido encontrando en esta investigación y un poco se hacen evidentes en las piezas ganadoras del premio Gabo, que premian muchas veces denuncias, desigualdades, ¿no? Una de las características del periodismo latinoamericano es precisamente ese mundo de desigualdades, ¿no? Sin embargo,
hay un detalle que es interesante, cómo desde el comienzo, desde los primeros colonistas de Indias, se conserva esa forma de narrar con asombro, con sorpresa, con colorido, ese nuevo mundo, esos matices que da las realidades de América Latina. Bueno, y básicamente eso es lo que he querido abordar en esta presentación. Hay temas, influencias, por ejemplo, cabe recordar que siempre se cita el nuevo periodismo estadounidense como un referente, pero en el mundo hispanoamericano tenemos casos como Martí, Rubén Darío, que además de su faceta poética, ellos fueron corresponsales en Nueva York, París, y contaban desde su sensibilidad literaria estas piezas periodísticas, ¿no? Y que casi nunca se recuerda eso y que forma parte de esa voz, de ese estilo periodístico latinoamericano que se ha ido construyendo y que hoy en día, a pesar de las dificultades, subsiste, sobrevive y que está dando el salto a otros formatos. Hay muchos periodistas que ahora son guionistas, se han pasado a plataformas como Netflix, Amazon a contar historias, porque su mirada es una mirada muy particular, una mirada en la que hay empatía, hay compromiso, hay colorido y que en algunos casos, si no es en casi todos, hay una correlación entre lo vivido y lo contado. Los periodistas y los medios muchas veces han vivido crisis, han cerrado, han tenido que reinventarse, han padecido los problemas que ellos mismos están contando. Y eso es un poco lo que resumo en esta presentación de Litera. Muchas gracias.